computadora. Entonces, vamos a continuar con la parte de la transferencia de calor en un cilindro. Esta, ¿de dónde salió? Del balance de energía. Lo voy a hacer en los pasos, ¿no? Otra vez, lo repito. ¿Qué es? ¿Cuáles son estos pasos? Primero, el entendimiento físico, que hay una transferencia de calor en un cilindro. No hay en las suposiciones, no hay generación, no hay fuente de energía, estado estacionario, ¿qué más? ¿Qué más? Unidireccional. Después de ahí, ya lo que se hizo fue el eje coordenado, por eso también está relacionado con que sea unidireccional. El eje coordenado se hace el balance, entonces nada más el balance queda como entradas menos salidas es igual a cero. Yo les puse ahí en el video pasado la parte de la acumulación para que vean por qué se está dividiendo entre el elemento diferencial volumétrico. ¿Sí? Que también ahí en el libro de Bert también lo hace así. Dividir entre el elemento diferencial volumétrico y pues ya no es tan fácil de entender, creo yo. Bueno, entonces de ahí se saca la ecuación diferencial del balance de energía para el flux, que quedaría como, nada más aquí, o sea, quedaría como dr es igual a cero. Esto nada más es recordando, ¿no? ¿Sale? Entonces de aquí, por un lado, sale que el producto RQR es constante. ¿Sale? O sea, separando variables e integrando, nos sale que el producto RQR es constante. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, se sustituye la ley de Fourier, que es QR es igual a menos K por DT en DR. ¿Sí? De ahí se separan variables se integran dos veces para dar la solución general. Sí, con las condiciones de frontera. Tenemos dos condiciones de frontera. ¿Por qué? Porque tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Por eso tenemos C1 y C2. Tenemos las condiciones de frontera. Si no, al igual las voy a repetir nada más aquí. ¿Cuáles son? En R igual a R1, T en R1 es igual a ¿qué? A T1. Esa es la condición de frontera 1. La condición de frontera 2 es en R minúscula igual a R1, R2, P en R2 es igual a T2. ¿Sí? Bueno, entonces, considerando estas dos condiciones de frontera, se sustituyen aquí y se hace un sistema de ecuaciones. ¿Para qué? Pues para obtener C1 y C2. En primer lugar, lo que hice fue una diferencia, una resta, y nos da que se cancelan C2 menos C2, se cancela. Entonces C1 es igual a menos T1 menos T2 entre el logaritmo de R2 entre R1. ¿Por qué esto? Porque esto es positivo, porque R2 es mayor a R1. Entonces esto va a ser mayor a la unidad y esto va a ser positivo. T1 es mayor a T2, esto va a ser positivo y ya todo esto término va a ser positivo. Entonces, esta ecuación se utiliza en cualquiera de las dos, en esta o en esta condición de frontera, y se saca que C2. Ahora, eso es lo que se quedó en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, ahora lo que sigue, y estos son los mismos pasos que en la parte de tanto en la transferencia de masa como en la transferencia de calor en una placa plana, que eso es lo que se ha estado viendo para los balances de coraza. Entonces, sustituyendo C1 y C2 en solución general. ¿Esto para qué? Pues para obtener la solución particular o perfil de temperatura. No lo voy a dejar así. Entonces, ahora sí, esta va a ser la variable. Esto que les quede claro. El logaritmo de R variable. ¿Sí? Entonces, aquí yo lo que hago es T función de R variable es igual a C1. Entonces, aquí va a ser menos T1 menos T2 entre el logaritmo de R2 entre R1. Esto por el logaritmo de R más, lo voy a poner así, ¿no? Para diferenciar los T1 más T1 menos T2, logaritmo de R2 entre logaritmo de R2 entre R1. Ahí está.
Entonces voy a especificar, tratando de que le entiendan un poco mejor. Esto es C1. Lo que estoy haciendo nada más es sustituyendo C2. ¿Sí o no? ¿Sale? Entonces, aquí, ¿cómo puedo verificar que la ecuación, esta ecuación sea la correcta? Voy a hacer un poco de álgebra para simplificarla y ahorita verificamos cómo podemos verificar si está bien o no está bien, y si no está bien, pues tendremos que checar el álgebra. Yo trato de hacer los pasos poco a poco tratando de explicar y también tratarlo de hacerlo bien, porque si no, pues no va a salir, no salen las cosas. Y créanme que aunque lo haya hecho muchas veces, pues luego hay veces que se me llega a pasar, ¿no? Entonces, bueno, entonces simplificando, que así también la puedo dejar, ¿eh? Pero ahorita la vamos a dejar así. Entonces, esto, de R, y al igual aunque parezca que es un poco más relajo, pero no. La voy a dejar esta hasta acá, T1, más, la voy a poner para acá, T1 menos T2, logaritmo de R2 entre logaritmo de R2 entre R1, luego menos T1 menos T2, logaritmo de R, logaritmo de R2 entre R1. ¿Sale? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Pues factorizar. ¿Puedo factorizar? Vamos a factorizar T1 menos T2, ¿no? Exactamente. Esto lo puedo factorizar porque lo tenemos aquí. Y ahorita voy a verificar si está bien o no está bien. Ahorita van a ver cómo. Entonces, T de R es igual a T1 más T1 menos T2 entre el logaritmo de R2 entre R1, que multiplica aquí logaritmo de R2 menos el logaritmo de R. ¿Sí o no? ¿Qué puedo hacer ahí? Por eso les digo que aquí debemos tener bien también las leyes de los logaritmos, ¿eh? Las leyes de los logaritmos son básicas y, bueno, el álgebra y las matemáticas. O sea, eso es importante aquí. ¿Qué puedo hacer aquí? Se puede hacer como una división. Una división. Entonces, aplico la ley de los logaritmos de la resta, que es el cociente, ¿verdad? Entonces, T de R es igual a T1 más T1 menos T2 entre el logaritmo de R2 entre R1 por el logaritmo de R2 entre R, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, doctor. Ahora, eso, ¿cómo nos conviene? ¿De dónde va a ir este R? R variable. Lo voy a poner en rojo para que lo veamos. R, ¿de dónde a dónde varía? R variable. Pues va a variar desde R1 hasta R2. ¿No? Entonces, aquí, si tenemos R2, yo R2, ¿cómo va a ser con respecto al radio? Pues mayor. Entonces, a ver, déjenme ver. Es que aquí, a ver. Logaritmo de R2 entre R1. Entonces, aquí para verificar que la ecuación esté bien, la reacomode esta ecuación, de tal manera que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizando la condición de frontera en R igual a R1, ¿qué tiene que dar? T en R1 es igual a T1. Y les digo que a ver si no está algo raro ahí. Se me hace que sí, ¿eh? Entonces, si no, te lo voy a verificar. TR1
es igual a T1 más T1 menos T2. Aquí quedaría el logaritmo de R2 entre R1 entre el logaritmo de R2 entre R1. ¿Verdad? Entonces, esto, ¿cuánto da? Si está algo raro aquí, ¿eh? Sí. ¿Qué debe dar? No, y aquí esto es, si no está bien. Y esto viene de las constantes, si no te lo verificamos, ¿eh? ¿No? Ahí en las constantes está mal. En la constante 2, en lugar del logaritmo de R2, es logaritmo. Entonces, aquí hay que les digo que hay que checar bien, ¿no? Esta se me pasó por no copiarla, no tenerlo bien, no hacerlo de un solo golpe. Entonces, aquí el logaritmo de R1, entonces aquí va a cambiar. Pero es lo mismo, ¿eh? Estamos haciendo el mismo procedimiento. Esto va a ser el logaritmo de R1. Entonces, aquí que cambiaría este, ¿verdad? Logaritmo de R1. Entonces, aquí, esto es 1. Ahí hasta ahí todavía hasta aquí. Sí, ¿verdad? Ahí es el logaritmo de R1. Lo voy a bajar la cámara. A ver, aquí el logaritmo de R1. Aquí, ¿verdad? Esto es logaritmo de... Y sigo, ¿no? Y sigo en esto. Entonces aquí sería en lugar de esto, porque R variable va desde R1 hasta R2. Me voy a correr con la desigualdad de R1 entre R. ¿Sale? Entonces R1 entre R, ¿qué va a dar? O sea, esto, R1 entre R va a ser menor a la unidad. Entonces aquí lo que nos conviene más bien es dejarlo R entre R1 que sea mayor a la unidad. Para hacer esto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Entonces voy a cambiar esto. Pero aquí también debo cambiar el signo. Es esto. Logaritmo de R1. No, logaritmo de R variable entre R1. ¿Sí? Ahora, esto quedaría aquí. ¿Sale? Entonces aquí quedaría, aquí es menos, pero a ver, espérenme. Si está bien esto, logaritmo de R. Positivo entre negativo. A ver, aquí sería en R igual a R1. R1. A ver, espérenme, porque aquí no me cuadra. A ver, si utilizo la otra condición de frontera, esa sí queda bien. En R igual a R2, da T2. ¿Sí? Entonces aquí está R2, T1 menos T2, logaritmo de R2 entre R1. ¿Sí? Entonces aquí esto sería, ¿esto cuánto valdría? Y aquí esta ecuación es que ya llegamos con el, bueno, ahorita en principio, ¿no? Este es nuestro perfil de temperatura, su solución particular. Nada más lo que estoy haciendo es verificar que esté bien, ¿sí? Que sea la correcta, pero esta en principio sería la solución particular o perfil de temperaturas. Entonces, esto sería 1. Si R2 vale, si R es variable, va a valer R2. Entonces, aquí esto va a ser logaritmo de R2 entre R1 entre logaritmo de R2 entre R1. Va a ser 1. Y luego sería T1 menos T1 menos T2. Entonces, aquí este es menos por menos, bueno, menos por más,
no sé si ponerlo aquí, T1 menos T1, menos por menos da más. Aquí este sería en R igual a T en R2 sería, lo voy a poner acá, T en R. Y esa condición de frontera está bien. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esto parte de dónde? De la situación física. Entonces, aquí tenemos el R variable. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este es R1. Ahora, este es el radio exterior. Este es R2. Ya no lo pongo ahí. Pero esto viene de la situación física. Por eso, el radio variable, nosotros hicimos el balance en medio de los dos radios de aquí, de R1 y R2. ¿Sí? Entonces, eso es importante entenderlo de que R variable va desde R1, R minúsculo, R pequeño, o el radio interior, o interno, y el radio exterior. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, yo aquí, para ver si esto es positivo o negativo, yo nada más me quedo con esta, o sea, lo pudiera hacer así, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la relación R1 entre R variable. Entonces, R1 entre R lo puedo estar dividiendo, R1 entre R es menor a la unidad. Entonces, si es menor a la unidad, el logaritmo de un número menor a 1, pues nos da negativo. Sí, por la gráfica, por la expresión del logaritmo, la gráfica del logaritmo. Entonces, aquí lo que nos conviene mejor es dividir, pasar entonces es 1, R en variable entre R1 va a ser mayor a la unidad. Esto, entonces, si lo intercambiamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar el signo negativo a negativo, porque cambiamos esto al revés. Bien, si no le hice nada, porque aquí está el signo negativo. Y ahora, si ¿qué signo va a tener? Positivo. Esto positivo y esto positivo. Todo es positivo. Les digo, aquí también hay que ser positivos. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener todo positivo. Entonces, continuando para saber si está bien o no esa solución particular o perfil de temperaturas, que ahorita la voy a reescribir porque esa la vamos a utilizar para la temperatura promedio, que también luego puede pensarse que es complicada, pero no es ni tan complicada ni tan sencilla. Es más complicada que la placa plana, eso sí, por la geometría, ¿no? Bueno, entonces, T en R1, yo me voy con la ecuación T1, la ecuación de solución particular, menos T1 menos T2, logaritmo, donde va el R variable, voy a poner el R1, que sería R1 entre R1 entre, yo ya me estaba espantando, pero ahorita van a ver qué pasa, R2 entre R1, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tiene que ser? T en R1 debe ser T1. ¿Sí se cumple eso? Aquí estoy recordando, que les digo, a mí me gusta luego poner el dibujo y no dejar de lado el dibujo, la situación física, ¿no? Pero bueno, dadas las circunstancias. Aquí tenemos la condición de frontera 1, que es la que estoy verificando. Y las utilizamos ambas para determinar C1 y C2. Entonces, la que utilizamos anteriormente fue que en R igual a R2, T en R2 era igual a T2. Y lo verificamos que sí, que era T2 a partir de la ecuación o perfil de temperaturas. Ahora, lo que estoy haciendo es utilizar la condición de frontera 1. Entonces, ¿qué es lo que tiene que dar? Pues debe dar, esta es la ecuación, o el perfil de temperaturas, debe dar T1. Si da T1, pues, ¿qué pasa con el logaritmo de R1 entre R1? ¿Cuánto da? 1. Lo voy a poner con otro color, verde. ¿Cuánto le da el logaritmo de 1? 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ay, miren, como arte de magia, qué bonito. Hasta nada porque no tengo una estrella y también que me dijeron, ¿no? Porque le había ahí regado. Pero bueno, T en R1 es T1. Esta se verifica esta condición de frontera. Por lo tanto, la voy a reescribir. Esta, T en R variable, es la variable, es el radio variable. T1 la reescribo menos T1
menos T2 por el logaritmo de R entre R1 entre el logaritmo de R2 entre R1 es la solución correcta. Ay, qué bonita. Es perfil físicamente, de temperaturas. Esa es la solución correcta del perfil de temperaturas. Ahí está. Se determina la temperatura promedio. Lo que sigue de aquí es determinar la temperatura promedio. ¿Cómo? Pues a partir de la definición de una función promedio. Función promedio es igual a la integral de volumen de la función, que es variable, diferencial de volumen entre el integral de volumen por el diferencial de variable. Entonces, aquí para determinar la temperatura promedio, que no depende del radio, o sea, aquí depende del radio donde nos estemos ubicando, como es este caso. Entonces, aquí tenemos que es la integral triple de la temperatura, que es variable. El diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas es R de teta de z. La integral triple, aunque está muy apantalladora, pero pues no es tanto problema, R de teta de z. En el caso de coordenadas esféricas, es R seno de phi, seno de teta, de R de teta y de phi. Es un poco más complicado. Entonces, aquí va a ser de los límites. ¿R de dónde va a variar? Desde R1 hasta R2. ¿Sale? Teta, pues es el ángulo de 0 a 2pi. Z de 0 a L. 0 a L, 0 a 2pi. De R1 a R2. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues podemos separar. T es función de R. Podemos separar. Entonces, de manera similar, 0 a L de Z. La integral de 0 a 2pi. Ahorita lo voy a hacer así por pasos. De teta, de R1 a R2, de T, que es función de R, R de R. Ahorita para simplificarlo, de manera similar de 0 a L de Z, de 0 a 2pi de teta, y de R1 a R2 de R de R. Entonces, pues aquí lo voy a hacer un poquito más rápido. Esto es L, esto es L, se cancela. Esto es 2pi, esto es 2pi, también se cancela. Se cancela. Entonces, esto va a quedar, lo voy a hacer aquí, ¿sí? Esto quedaría como R cuadrada sobre 2, desde R1 hasta R2. Entonces aquí esto lo voy a hacer como un medio, lo factorizo, R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Espero que no haya problema, ¿sí? Si no, lo voy a acercar un poquito para que lo vean. Ahí está. Aquí no, como que no se alcanza a ver bien, ¿no? Este 2, pero este es 2 y este es 1. R2 al cuadrado, un medio de R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado, lo factoricé el R1. Bueno, entonces, continúo. Ahora, ya voy a poner aquí, ¿no? Temperatura promedio es igual a, ya me quedo, 1 sobre un medio de R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Ahí así. Entonces ahora voy a hacer pues la sustitución. R1, R2. Es que me sale una integración por
por partes. Pero bueno, entonces TR variable es esta. Entonces lo que voy a hacer es por integración por no me acuerdo. T1 menos T2 por partes, la integración es por partes. Entonces aquí me queda logaritmo de R sobre R1 entre logaritmo de R2 entre R1 por R de R, donde esto lo voy a poner aquí. Esto es de función de R para explicarlo, ¿no? Entonces esto lo voy a bajar. ¿Sí? Entonces esto lo puedo pasar para arriba. En el numerador T, esto es igual a 2 veces R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. En la integral de R1 a R2, esta es una diferencia de ¿cómo se llama? Integrales, entonces con cuidado, T1 por R de R menos la integral de R1 a R2. Aquí se pudiera hacer un cambio de variable. Hermana es su culpa, no le importa. Este sería T1 menos T2. Lo voy a hacer así. Logaritmo de R entre R1 entre logaritmo de R2 entre R1. Y luego esto lo voy a hacer así. Esto será R de R y lo cierro con los corchetes. ¿Qué puedo hacer ahí? Pues lo que es constante, lo saco. Todo esto es constante de la integral. Sale. El promedio es igual a 2 veces R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. T1, la integral de R1 a R2, R de R, menos T1 menos T2 entre el logaritmo de R2 entre R1 por la integral de R1 a R2 logaritmo de R menos el logaritmo de R1 R de R. Esto lo hago para no hacer el cambio de variable, aunque también se podría hacer el cambio de variable. Esta es una integral. ¿Sí? Aquí es donde les digo que sale la integración por partes, porque es R logaritmo de R y esta no recuerdo. Si no estoy en nada más ahorita hasta donde voy a hacer un poquito más. Esto es igual a 2 entre R2 al cuadrado. Esto sería T1 entre 2, que sería R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado, menos T1 menos T2 entre el logaritmo de R2 entre R1. Y luego de aquí ya saldrían las dos integrales. La integral de R1 a R2. R logaritmo de R menos, de R menos la integral de R1 a R2 de R logaritmo de R1. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos hacer esto? Se saca de la integral y nada más queda R de R que multiplica todo esto. Esta se hace por partes. ¿Sí? Entonces ya nada más hay que hacer un poco de álgebra. Ya no lo voy a hacer, ya al igual y eso termínenlo ustedes. ¿Sí?
Continúo. Para determinar el flujo utiliza la ley de Fourier. QR es igual a menos K por dt en dr. Entonces, no hay derivómetros. Nosotros necesitamos una expresión, ¿verdad? Entonces, aquí tengo la expresión de la ¿cómo se llama? Del perfil de temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a sacar la derivada por un lado, ¿no? Yo ahorita voy a poner. Y por eso no la borré. dt dr es igual a d dr y la voy a sustituir. ¿Qué es esta? T1 menos T2 logaritmo de R entre R1 entre logaritmo de R2 entre R1. ¿Sí? Este ya lo voy a borrar. Este es el perfil de temperatura. Nada más no lo quise borrar para que vieran, ¿no? Que es esto lo que estoy haciendo yo, utilizando la ley de Fourier para determinar el flujo. Ahora, lo voy a hacer paso a paso. Son dos derivadas de T1 con respecto a R menos D en dr T1 menos T2 por el logaritmo de R entre R1 por el logaritmo de R2 entre R1. Ahí tenemos que hacer tres cosas. La derivada de una constante, T1 es una constante, espero que estén todos de acuerdo. ¿Cuánto da la derivada de una constante? 0, ¿verdad? Lo que es constante, de manera similar al cálculo integral, lo podemos sacar. Esa es la otra. Ahora, por otro lado, ¿se acuerdan de la derivada del logaritmo de x o de u con respecto a u? ¿A qué es igual? Recordando que la derivada del logaritmo de u con respecto a u es igual a 1 sobre u por la derivada de u con respecto a u. Entonces, continúo. Entonces, aquí dijimos que era igual a 0. 0. Ya no le pongo. Menos, esto es T1 menos T2 entre el logaritmo de R2 entre R1, ¿sí? Por la derivada del logaritmo de R sobre R1. También lo pudiera hacer separando, ¿eh? O sea, también se puede hacer el logaritmo de R menos el logaritmo de R1. Es equivalente, como quieren hacerlo ustedes. Esto es igual. Le voy a hacer aquí menos T1 menos T2 entre el logaritmo de R2 entre R1. Entonces, va a ser 1 sobre U, que sería R sobre R1, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Por la derivada de R sobre R1 con respecto al radio, ¿verdad? Entonces, de manera similar al caso anterior, esto lo podemos sacar como constante. Entonces, aquí tenemos que es menos T1 menos T2 entre el logaritmo de R2 entre R1. Entonces, esto lo paso dividiendo, por supuesto, multiplicando R1 sobre R, y el otro es 1 sobre R1 por la derivada de R con respecto a R, ¿verdad? ¿Esto cuánto da? 0. Por lo tanto, derivada de T con respecto al radio es igual a aquí, pues a menos T1 menos T2 entre el logaritmo de R2 entre R1 por 1 sobre R. Sí, porque este también, se cancela con este. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hago? Sustituyendo la ley de Fourier que esta derivada, ¿verdad? Aquí la tengo encerradita. Por lo tanto, QR es igual a menos K por la derivada, que sería menos T1 menos T2 entre el logaritmo de R2 entre
R1 por 1 sobre R. ¿Sí? Con este da positivo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, QR es igual a ¿qué? K por T1 menos T2 entre R, o lo voy a poner aquí, ¿no? 1 sobre R por el logaritmo de R2 entre R1. ¿Sí? Esta es la expresión del flux. Y aquí también lo podemos ver como, bueno, si no ahorita. Aquí este ya es el flux. Esto ya estamos, y ay, qué bonito ya. Flux de energía o de calor, ¿no? Entonces, lo puedo expresar antes de esto QR es igual a, lo voy a hacer T1 menos T2 entre R sobre la conductividad por el logaritmo de R2 entre R1. Lo podemos ver como, ¿esto qué representa? Esta es la fuerza motriz. ¿Y esto qué representa? Es la resistencia. Esta es la conductividad. Ahora, aquí yo ya lo obtuve. Ahora, del balance de energía, yo ahorita lo voy a hacer. Bueno, si no, voy a dejarlo así ahorita. El flujo, ¿cómo se obtiene el flujo? Está dado por, porque vamos a obtener el flujo. QR, evaluado en dónde, porque sí, el flux o del balance de energía sí depende del radio. Entonces, ¿dónde va a ser la mayor cantidad de energía? Aquí tenemos, pongo la parte del frente frontal. Aquí está pasando el fluido caliente. Por ejemplo, yo les decía que era vapor. ¿Sí? Entonces, la mayor temperatura va a ser ¿en dónde? En R1. Y acá va a tener una menor temperatura, porque pues va a estar debido a la conductividad del material. No va a ser lo mismo que tengamos un tubo de vidrio a un tubo de acero o un tubo de unicel, más, no sé, material. Entonces, por eso, acá está involucrada la fuerza motriz, T1 menos T2, donde esto es positivo, y esta es la resistencia. Entonces, ¿dónde lo tenemos que evaluar? Porque no sé si se acuerdan que del balance de energía, lo voy a poner aquí, lo vamos a utilizar, del balance de energía, ¿qué teníamos? Pues esta expresión R, QR, de R es igual a 0, que se les había hecho anteriormente. De R, QR, ¿sí? Separando variables e integrando, R, QR es constante. Entonces, QR es igual a constante entre el radio. Que les dije, ¿no? ¿Cómo se relaciona el flux con respecto al radio? Es inversamente proporcional. Este no es V, es R. Es R. Es inversamente proporcional al radio. Y aquí lo verificamos en la expresión del flux. Lo verificamos que el QR es igual a 1 sobre R. Donde todo esto, ¿qué representará esto? Digo, aquí nomás estoy haciendo como que un breviario. Esto es la constante. ¿Cuál constante? Pues es esta. Es constante. Y si o no cambia, si o no es más bien una constante esto. A menos que fuera función de la temperatura de la conductividad térmica. Pero T1 es constante, T2 es constante, R1 y R2 son constantes. ¿Sí? Entonces,
en donde, si es función del radio, en donde tengo que evaluar la cantidad de energía, porque acuérdense que tiene unidades de energía, área, tiempo. Y ¿qué unidad va a tener? Energía, la cantidad de energía por tiempo. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿en dónde lo tenemos que evaluar? Pues lo vamos a evaluar donde haya mayor cantidad de energía. En R igual a R1. Entonces va a ser QR por el área, todo esto evaluado en R igual a R1. Entonces, ¿cuál va a ser el área de transferencia de energía? A ver, QR, esto lo voy a evaluar en R igual a R1. El área lo voy a poner aquí abajo, ahorita para que lo vean, esto. Lo voy a dejar en términos del radio variable. 2pi R por L, que es, por ejemplo, esto, ¿no? Que yo les decía, este es el elemento diferencial, va a ser esta área, ¿sí? Va a ser el perímetro por el largo, que es 2pi R por L. Entonces aquí va a ser 2pi R por L, y todo esto evaluado en R igual a R1, que ya no lo puse. Entonces aquí QR en R igual a R1 es igual a QR, es esta expresión. Entonces aquí es K por T1 menos T2 entre, donde va R variable, yo le voy a poner sustituir R1, entonces aquí iría R1 por el logaritmo de R2 entre R1 por 2pi por R, y también de manera similar, donde va R variable, va R1 por L. ¿Qué puedo hacer ahí? Pues lo cancelo con este. ¿Y qué es lo que nos queda? R igual a R1 es igual a K por T1. No, aquí lo voy a poner como está ya, ¿no? 2pi por K por L por T1 menos T2 entre logaritmo de R2 entre R1. ¿Qué creen? Aquí ya tenemos el flujo de energía, ¿sí? Ahorita voy a continuar con esta expresión, del balance de energía, para determinar el flux. Ahí está. Entonces, del balance de energía tenemos que RQR es constante. El producto es constante, y nosotros tenemos, lo voy a hacer aquí un poquito grande. Hay más o menos que fuera un círculo, ¿no? Este es el radio variable. De aquí a acá es R1. De aquí a acá es R2. ¿Sí? Este producto es constante para cualquier radio, como para R1, como para R2. ¿Sí? El producto es constante. Entonces, yo puedo hacer, como en el caso de la ley de Boyle, por ejemplo, que B es constante. Esto es nada más para recordar. Entonces, siempre y cuando si N y T son constantes, estoy aclarando, ¿no? En la ley de Boyle. Recordando un poquito las leyes de los gases. Entonces, aquí nosotros podemos decir que también B1 es igual a P2, B2, y sigue siendo constante. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, para determinar el volumen 1. Volumen 1 es igual a la presión 2 entre la presión 1, presión 1 por volumen 2. ¿Sale? Para eso nos sirve eso, en este caso. Ahora, aquí yo lo que puedo hacer aplicando de manera similar esto a esto, es RQR es igual a RQR, todo esto evaluado en R, igual, por ejemplo, en R1, donde se está transfiriendo la mayor cantidad de energía, porque aquí está T1, aquí tenemos T2, donde T1 es mayor a T2, ¿no? Entonces aquí lo que podemos hacer es, y esto es constante, ¿sale? Entonces aquí yo lo que puedo hacer es sustituir la ley de
Fourier, a ver, déjenme ver. ¿Dónde la sustituyo? Bueno, entonces R, QR es igual a... Lo evalúo de manera similar y sustituyo la ley de... a ver, esperen, bueno, así no te veo. R1, QR en R igual a R1. ¿Sí? Y luego de ahí, esto va a ser constante, la cantidad de energía que está saliendo aquí. De aquí yo puedo hacer que sustituyo la ley de Fourier, K de T de R. Esto es igual a R1 QR, en R igual a R1, separando variables, integrando. Esta es la ley de Fourier, esto es QR. Es QR, separando variables, integrando. Esto yo lo voy a borrar, lo de la ley de Paul, nada más era para explicar, ¿no? Entonces aquí queda menos K de T igual a R1 QR en R igual a R1 de R sobre R e integro. ¿Desde dónde va a variar R? R1 tenemos T1, R2 tenemos T2. Aquí como la conductividad térmica no depende de la temperatura, que si dependiera pues nada más la sustituimos a salir. Esto es constante, es la cantidad de energía que sale aquí. Entonces esto lo puedo sacar. Sí lo puedo sacar de la integral. Entonces aquí es menos K por la integral de dt, pues quedaría como T. Ya me estoy saltando un paso, quedaría como T2 menos T1. Y esto nada más sería rápido, ¿no? Aquí menos K por la integral de dt. Se cancela de T1 a T2, ya quedaría como menos K por T de T1 a T2, y queda menos K por T2 menos T1. Entonces, ahí esto ya lo estoy saltando. No está tan complicado, espero, esto de cálculo integral. Entonces, aquí tenemos que esto es igual a ¿qué? A R1 QR en R igual a R1 por la integral desde R1 a R2 de R sobre R. ¿Cómo es T1 y T2? Pues T1 es mayor a T2. Y aquí me hace falta... bueno, está bien. Esto lo voy a invertir. ¿Sí? Entonces, aquí quedaría R1. Esto lo voy a invertir nada más así, R1, o te van a dar para qué, QR en R igual a R1 por, ¿cuánto es la integral de R sobre R? Pues logaritmo de R, ¿no? Lo voy a hacer desde R1 hasta R2 igual a menos, pero esto les digo que es mayor, entonces lo puedo cambiar y va a dar positivo con este negativo, quedaría K por T1 menos T2. ¿Sí? Entonces, ¿aquí cuánto daría? Logaritmo esto quedaría como logaritmo de R2 menos R, logaritmo de R1. Y esto es igual al logaritmo de R2 entre R1. ¿Sale? Entonces, aquí quedaría como, le voy a poner acá y ahorita le pongo la expresión ya. R1, QR en R. R igual a R1 por el logaritmo de R2 entre R1 igual a K por T1 menos T2. ¿Sí? Entonces ya QR en R igual a R1. Entonces se cansa de ver si esto es igual, lo paso dividiendo. Quedaría como K por T1 menos T2 entre R1,
logaritmo de R2 entre R1. Y esto ya nada más evaluándolo, o se evaluó en R igual a R1. Ahora, para el flujo, y ahorita voy a ponerlo aquí, para el flujo de manera similar, este es el flujo, le voy a poner aquí, este es el flujo. Para el flujo, obtener el flujo de energía, que sería QR, sí, QR en R igual a R1 es igual al área por QR, todo esto en R igual a R1, pues ya nada más sería que esto sería 2pi por R1 por L, y QR, o sea, esto, lo que voy es 2pi R1 por L QR, evaluado en R igual a R1, pero esto QR en R igual a R1, es esto. Entonces lo voy a bajar. Entonces, de aquí QR en R igual a R1 sería, de manera similar, se cancela R1 con R1, pero si no lo voy a hacer. 2pi R1 por L por K por T1 menos T2 entre R1 por el logaritmo de R2 entre R1. Entonces, QR, aquí, ¿qué pasa? Pues se cancela. QR en R igual a R1 es igual a 2 pi por K por L por T1 menos T2 entre y ahí está. Esta es la expresión por la forma directa, o aquí está. La obtención del flux si pasa por el perfil de temperaturas, y este es, y cambio. Vamos a ver ahora el ejemplo de conducción de calor con una fuente de energía eléctrica, de manera que, bueno, tiene esta forma. Aquí, lo voy a poner en general. Esta tiene unidades de energía por unidad de volumen. Volumen-tiempo. Sí, porque se multiplica por el otro es energía por área, tiempo, energía, tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, aquí está un alambre pasando, entonces hay una cantidad de energía que está disipándose, y vamos a hacer el análisis en un elemento diferencial de dimensiones delta B. Les voy a digo, ¿no? De manera similar, delta B es igual a 2pi R variable por L por delta R. Es similar al delta B. Y se tiene que hacer un elemento, y lo voy a acercar un poquito más. Ahí está, espero que se vea más claro. Ahorita lo voy a alejar. Delta B es donde está haciendo el balance de energía, que nosotros, yo les digo, esto es el tubo, es un tubo sólido, que aquí nada más es para hacer el balance, así viéndolo de frente. El área, o el delta B, donde estamos haciendo el balance de energía es 2pi R, que es el perímetro, por el largo, que aquí lo manejamos como esto, por delta R, es donde estamos haciendo el balance de energía. Entonces, esta es la fuente de energía, producción de uniforme de calor por el encalentamiento. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue después de ahí? Voy a alejarme un poquito más. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sigue de aquí? Pues las suposiciones, ¿verdad? Ahí está el entendimiento físico. A diferencia del caso pasado, que estaba hueco y estaba pasando una fuente de energía, perdón, estaba pasando vapor,
y tenemos aquí una temperatura en el radio R1 y otra temperatura menor en el radio exterior, ¿sí? Aquí es como si estuviéramos con esto, con un plumón, donde tenemos un alambre que está pasando y está disipando su energía. Y vamos a determinar la cantidad de energía que va a disipar, ¿no? Entonces va a haber producción. Esa es la diferencia con respecto al ejemplo anterior. Entonces, ¿qué es lo que sigue después de ahí? Son las suposiciones. Suposiciones, que es estado estacionario, aquí, a diferencia de los casos anteriores que hemos visto, sí hay fuente de energía. ¿Qué más? Unidireccional. Esto quiere decir que la temperatura no es función del tiempo. ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir? Pues de qué variable va... Bueno, hasta aquí puse el eje coordenado, ¿no? De aquí para acá. De aquí para acá. Que lo pudiera poner acá, ¿eh? O sea, aquí. Y aquí esto es R y esto es Z. Entonces, unidireccional T es solamente función de R. ¿Sale? ¿Cuál otra? La conductividad no es función de la temperatura. ¿Sale? Entonces, determinar que la temperatura, función del radio, temperatura promedio, lo voy a poner así, para el espacio, QR y UR. El flux y el flujo. Entonces, ¿qué es lo que sigue después de esto? Pues el balance de energía. El balance de energía. Entonces, ¿cómo quedaría? Entrada, ya para no poner todo ahí lo que dice menos salida más generación o consumo es igual a la acumulación. Entonces aquí no hay acumulación. Espero que ya no haya problema que por qué se divide entre el elemento diferencial volumétrico, pues porque sale del término de acumulación, ¿no? Entonces, hay generación, sí, ¿debido a qué? A la fuente de energía. Entonces, ¿dónde estamos realizando el balance? El balance de energía en delta V, ¿no? Entonces, aquí es el área, que es 2pi R, QR, todo esto evaluado en R, menos lo que sale, 2pi R, QR, todo esto en R más delta R, más la fuente de energía. Esto, ¿qué unidades tiene? Lo voy a poner acá porque no va a caber. Energía por unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque el flux tiene unidades de área, energía, área, tiempo. Lo multiplicamos por, aquí me falta 2pi R L, ¿no? 2pi o 2pi L R. 2pi L R, 2pi L R. ¿Sale? Y espero que les quede claro que esto es diferente que se evalúa en R que en R más delta R. Entonces, si esta fuente tiene unidades de energía, volumen, tiempo, para que sea dimensionalmente homogénea esta ecuación, ¿por qué se tiene que multiplicar SE? Diferencial volumétrico. Entonces, aquí se tiene que multiplicar por el elemento diferencial volumétrico, que es 2pi, ya no ocupo, L, R, delta R, que es igual a 0. ¿Sale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Factorizar lo factorizable, que es lo único, es esto. 2pi L, se factoriza. Entonces, factorizando y refactorizando, quedaría 2pi L, que multiplica ¿a quién? A R, UR, en R, menos R, UR, en R más delta R, esto se multiplica, y luego más
2 pi L por R por delta R por SE igual a 0. ¿Sale? Lo que sigue después de aquí es dividir entre delta P, que es igual a 2 pi L R delta R, y reacomodar el primer término, ¿no? Que este sea un término, entonces quedaría como 2 pi L sobre 2 pi L R delta R, que multiplica a quién, y aquí va el signo negativo, entonces esto lo voy a poner así. Que multiplica a quién, a RQR en R más delta R menos RQR en R, y luego más 2 pi L R delta R sobre 2 pi, me tapó esto, 2 pi L R delta R por SE, esto es igual a 0. ¿Sale? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Esto se va a 1. Aquí esto lo voy a bajar y voy a continuar, ¿no? ¿Sí? Entonces, continúo. Lo voy a poner con él. Entonces, quedaría como menos 1 sobre R RQR en R más delta R. La voy a reacomodar nada más, menos RQR en R entre delta R más SE igual a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue después de ahí? Continúo. Entonces, se tiene que sacar el límite. Sacando el límite, ¿límite de quién? De delta R, que tiende a 0. Entonces será menos 1 sobre R, el límite de delta R que tiende a 0. ¿De quién? De RQR en R más delta R menos RQR en R sobre delta R más SE igual a 0. ¿A qué es igual todo esto? ¿A qué me dice? Ahí está. ¿A qué es igual? Pues son a menos 1 sobre R por la derivada de RQR de R es igual, no, más SE es igual a 0. Entonces esto lo puedo pasar del otro lado y lo reacomodo. Esto lo paso del otro lado, nada más lo invierto, ¿no? Entonces, esto es de RQR y de R. Este es su índice. Esto es igual a R. Y esta es la ecuación que pone Berth 10.2-6. ¿Sale? Continúa. Después de aquí del balance de energía, esta ecuación diferencial sale del balance de energía, se sacan, se separan variables, que es lo mismo de manera similar a los casos anteriores. Separando variables, integrando, y aquí al igual y se puede pensar que es un poco más difícil, pero créanme que no, ahorita vamos a ver por qué. D en RQR es igual a RSE de R, y separamos variables, integramos. Entonces, separamos variables, si no tenemos límites, pues, ¿qué es lo que se hace? Se agrega una constante de integración, ¿no? Entonces, esa se pasa de lado, es constante, la integral de una derivada de una función se cancela. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer?
tenemos que RQR es igual a SE. R de R, pues sería R cuadrada sobre 2. R cuadrada sobre 2 más una constante. ¿Sale? Esa es la ecuación. ¿Sí? A ver. Bueno, entonces, esta es la ecuación que nos dio del balance de energía. RQR es igual a SE entre 2, R cuadrada más E. Entonces, aquí lo que necesitamos para determinar esa constante de integración es una condición de frontera. Entonces, ¿cuál es la condición de frontera? Aquí lo que hace Bird es que en R igual a 0, o sea, R igual a 0, para eso nos sirven las condiciones de frontera, R igual a R mayúscula. En R igual a 0 tenemos que es la fuente de energía, o sea, entonces, aquí no tenemos R1 y R2. ¿Qué pasaría con esta? Si R valiera 0. O sea, si R es igual a 0, ¿qué implica eso? ¿Qué quiere decir que si R es igual a 0? Esta ecuación la pone Bird. No, aquí no es R cuadrada, porque yo la dividí, Dividí toda esta expresión por 1 sobre R. ¿Para qué? Para que dara esto. Entonces lo pasé dividiendo. SE sobre 2. R cuadrada sobre R, me queda R. Y luego más C entre R. Ahí se me estaba pasando este cuadrado, ahí con cuidado. Entonces, ¿qué pasaría si R igual a 0 con esta expresión? ¿Con esta expresión no hay problema o sí? Porque aquí, aclaro, QR es función de ¿qué? Del radio. ¿Vale? Espero que todo les quede claro. Pero entonces, si R es igual a 0, se va a indeterminar y no queremos indeterminaciones. Aquí debe ser, aquí lo que nos dice, QR no es infinita, o sea, no queremos indeterminaciones. Entonces, si nosotros sustituimos aquí R, utilizamos esta expresión, a diferencia del libro de Bird, 0, QR es igual a SE entre 2 por 0 al cuadrado más C, eso se ve mejor. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir o qué implica? O sea, ¿por qué? Porque no queremos indeterminaciones, si R es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué implicará? A ver quién me dice. Pues esto, pues aquí esto es 0. Esto nada más es 0, por lo tanto, C es igual a 0. Entonces, por lo tanto, QR es igual, si C es igual a 0, pues tenemos que esto es esto. Esto pues ya se cancela, entonces SE entre 2, R cuadrada más 0. Entonces, QR, que es función del radio, quedaría SE, la pasamos dividiendo entre 2 por R. Y esa es la expresión 10.2-9 del libro de Bird. ¿Sale? Bueno, entonces hasta aquí dejamos y continuamos el siguiente video.